¿Eres tú un anarquista? En este ensayo hablaremos sobre qué es el anarquismo y te haré 5 preguntas para saber si eres uno de ellos. Cuando uno escucha la palabra anarquista, puede que a tu mente venga una de estas dos imágenes. La de turbas antisociales que roban negocios y cometen otros actos de vandalismo. O la imagen de personas que han logrado la libertad y viven en una sociedad sin problemas. La verdad es que el anarquismo es una palabra mal entendida en nuestros días, y por ende es usada para referirse a la primera imagen cuando su verdadero significado se acerca más a la segunda imagen. Empecemos por definir la palabra anarquismo. Al igual que muchas palabras de nuestro lenguaje, es derivada del griego. El prefijo an significa sin, como en anaeróbico o anestesia. Y el sufijo arquía o arcos significa gobernante o rey, como en la palabra monarquía o jerarquía. Entonces, anarquía quiere decir sin gobernantes. A diferencia de las monarquías, donde hay un rey que da las órdenes a su pueblo, y también diferente a las jerarquías, donde las personas con un rango alto dan órdenes a personas con un rango menor. El anarquismo es un sistema donde todas las personas tienen la misma voz y voto, y donde nadie es superior a ningún otro miembro del grupo. Como corriente de pensamiento, el anarquismo busca lograr la convivencia y solucionar los problemas de la sociedad moderna, pero sin hacer uso del gobierno o del Estado, o más bien dicho, sin esperar a que el Estado actúe. Los anarquistas pretenden un mundo donde nadie pueda ser mandado, ni nadie deba mandar. Un mundo sin gobiernos y donde no sea necesario gobernar. Un mundo donde las personas puedan autoconstituir mediante una unión de esfuerzos una sociedad más benéfica y donde el poder no puede estar separado de la comunidad. El anarquismo no es nuevo, pero no es una corriente política popular. Tal vez por eso es que la palabra tiene connotaciones negativas en nuestro idioma. Desde tiempos inmemoriales, la palabra anarquía significó no atenerse al orden de la sociedad, a causar el caos. Pero solo desde el siglo XIX el anarquismo surgió como una corriente ideológica, y entonces esta palabra adquirió un nuevo significado, aunque ambas etiquetas siguen sonando bastante parecido. Son como las palabras libertad y libertinaje. No hay que confundir libertad con libertinaje. A mí me gusta más el libertinaje. Mientras que una representa un derecho humano, un ideal para nuestra sociedad, la otra designa a lo que ocurre cuando la libertad no está basada en el amor al prójimo. El anarquismo es igual. Cuando el rechazo al gobierno está basado en el amor a tu país, a tu tierra, a tus vecinos, entonces se refiere a un ideal de sociedad, en la que todos por fin seremos iguales. Varias personas y pueblos han intentado alcanzar este ideal de igualdad, tanto históricamente como en la actualidad. En el mismo siglo XIX, la Comuna de París fue una forma de autogobierno formado en la capital francesa que buscaba distanciarse tanto de la monarquía que acababa de caer como de la república que buscaba imponerse con la misma mano dura sobre la clase obrera. Estos esfuerzos, aunque reprimidos por la violencia estatal, se repetirían en distintas partes del mundo a lo largo del tiempo. En Latinoamérica hay varios ejemplos, tanto de trabajadores urbanos o industriales, que por medio de lucha y esfuerzo lograron mejorar sus condiciones laborales e incluso convertirse en propietarios de las fábricas donde ellos mismos trabajaban. Los ejemplos rurales son menos famosos pero más duraderos. En toda Latinoamérica, desde México hasta Tierra de Fuego, comuneros campesinos se han organizado para formar sus propias comunidades colaborativas, para llevar el progreso a áreas donde los gobiernos tradicionales dejan en el olvido. Estas comunas tienen su propio sistema de seguridad, educación, gobierno y ayuda social. Tal vez las más famosas sean los municipios zapatistas en el sur de México. Lugares donde las comunidades indígenas de Chiapas tomaron las armas y se declararon en autonomía del gobierno federal mexicano. Desde 1994, su sistema de autogobierno y autogestión logró brindar salud gratuita, de calidad a sus habitantes, así como educación primaria y secundaria también gratuita. Se democratizó el acceso a la tierra cultivable mediante cooperativas agrícolas. Incluso, algunas prestaban servicios financieros con créditos a bajo interés para sus habitantes. Estas cosas suenan muy bien,
Suenan tan bien que son lo mismo que los políticos te prometen a ti en cada campaña, pero nunca cumplen. Entonces, puede que te estés preguntando si el anarquismo es la corriente política que te representa. Y ahora te haré 5 preguntas para saber si tú también eres un anarquista. Pregunta 1. Si hay fila para subir a un autobús lleno, ¿esperas tu turno y evitas abrirte paso a codazos, incluso en ausencia de la policía? Si respondiste sí, entonces estás actuando como un anarquista. Una de las bases del anarquismo es la autoorganización, la creencia de que los seres humanos podemos actuar con respeto y tratarnos bien entre nosotros, sin la necesidad de que haya un organismo superior que nos amenace con un castigo, sin la necesidad de la policía, por ejemplo. Piensa en esto. Tú crees ser un ciudadano de bien y que eres capaz de actuar de forma razonable. La mayoría de personas piensan y actúan como tú. Ellos también son ciudadanos de bien, ciudadanos razonables. Entonces, ¿de dónde viene todo el crimen? El anarquismo plantea que la violencia proviene de las desigualdades de la sociedad. La desigualdad económica, por ejemplo. La división entre ricos y pobres hace que niños y niñas vean a sus padres trabajar como esclavos por un sueldo mísero, mientras el narco del barrio tiene plata hasta para malgastar. Esto los hace presas fáciles. Nadie nace queriendo ser un criminal, pero las circunstancias hacen que estas opciones sean más fáciles, y en algunas ocasiones sean la única oportunidad de muchas personas de tener un sustento diario. La policía está para protegerte de este tipo de violencia. O también, por ejemplo, de manifestantes violentos en las calles de tu ciudad. Pero piensa en esto. Si los médicos y profesores tuvieran sus sueldos a tiempo, no tendrían motivo para protestar. Si los transportistas y los campesinos recibieran un pago justo por su trabajo, no habrían las huelgas y los paros cotidianos. Si las mujeres no se vieran abandonadas por la misma policía que dice protegerlas, no tendrían que marchar cada 8 de marzo, y tú no tendrías motivo para llorar por los grafitis en el centro histórico. Es un círculo vicioso. La gente con más poder causa desigualdad. La desigualdad causa violencia. La violencia es usada como justificación por el primer grupo para obtener aún más poder. Molotov dice: le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. El anarquismo lo dice en otros términos. Si le quitas el poder a los poderosos en busca de la igualdad, entonces nadie va a atentar en contra de ti. Pregunta 2. ¿Perteneces a un club, equipo deportivo o cualquier otra organización voluntaria, donde las decisiones no las impone un líder, sino que se toman con base en el consenso general? Si respondiste sí, entonces tu grupo se organiza de acuerdo a principios anarquistas. Como hablamos antes, anarquía significa sin gobernantes o sin jerarquías. Pero esto no aplica solamente al gobierno de un país, sino a todos los niveles de la sociedad. Si las personas en tu grupo están allí voluntariamente y si las decisiones se toman de manera democrática, eso es anarquismo en la vida cotidiana. Esto lo podemos escalar. Muchos de nosotros, por ejemplo, vivimos en barrios donde los vecinos se organizan en un comité pro mejoras para decidir sobre los parques, las calles y demás espacios públicos. O en los lugares de trabajo, las cooperativas de transporte son el ejemplo que más se acerca al anarquismo. Los transportistas se unen voluntariamente para formar una organización. No hay un jefe, sino que se elige una directiva, que se dedica a organizar eventos y lidiar con el papeleo. Y cada cierto tiempo, todos votan sobre cómo usar sus contribuciones. Por ejemplo, para adquirir herramientas que sean útiles para compartir, o hasta para organizar unas merecidas vacaciones. El anarquismo tiene como objetivo aplicar estos principios de organización local a todos los ámbitos de nuestra vida. Busca que la gente tenga la libertad de asociarse y elegir lo que más les guste, y donde las decisiones que afecten a un grupo de personas sean tomadas democráticamente entre iguales, en lugar de dictadas por algún poder superior. Pregunta 3. ¿Crees que la mayoría de los políticos son unos canallas egoístas y egocéntricos, a quienes realmente no les importa el interés público? ¿Crees que vivimos en un sistema económico estúpido e injusto? Si respondiste sí, entonces estás de acuerdo con el anarquismo y su crítica de la sociedad moderna. Los anarquistas
creen que el poder corrompe y que quienes se pasan toda la vida buscando el poder son las últimas personas que deberían tenerlo. Es decir, que nuestro sistema económico actual recompensa mejor a la gente por su comportamiento egoísta y sin escrúpulos que por ser seres humanos decentes y solidarios. Este sistema político se degenera, al punto que nosotros como ciudadanos en las elecciones terminamos votando por el menos malo. El anarquismo piensa que cambiar esto es posible. Piénsalo por un momento. Durante miles de años vivimos en esta tierra, sin banqueros, sin políticos, sin un Estado central. Y la gente pudo no solo sobrevivir, sino que también logró la felicidad. Por ende, abolir las estructuras de poder es posible y necesario. En nuestra sociedad del siglo XXI, donde la mayoría de gente vive en ciudades, con economías complejas, vivir sin gobierno sería una tarea más complicada, sí. Pero hay una gran oportunidad, ya que esta misma economía compleja y la tecnología de nuestro tiempo pueden usarse por primera vez para resolver nuestros problemas, para hacer que las máquinas trabajen para nosotros, y no para nosotros ser esclavos de las máquinas y de sus dueños. Pregunta 4. ¿De verdad crees las cosas que les dices a tus hijos o que tus padres te dijeron? A los niños siempre se les enseña cosas como hay que aprender a compartir, no seas malo con personas solo porque son diferentes, e incluso nuestra sabiduría popular está llena de refranes, como un amigo es un tesoro, la avaricia rompe el saco, o trata a los demás como quieres que te traten a ti. Si de verdad crees en estos refranes, entonces piensas como un anarquista. Si crees que estos refranes exageran la realidad o no son ciertos, entonces significa que como sociedad le estamos mintiendo a nuestros niños. Muchos de nosotros decimos estos refranes pero solo dientes para afuera. Mientras de niños nos enseñaron que colaborar es importante. En la vida adulta tenemos la mentalidad de que todo es una competencia y de que mi beneficio propio es más importante que el ajeno. Mientras de niños nos enseñan a perdonar y hacer las paces, de adultos nos volvemos resentidos y vengativos. Pero el anarquismo es la realización de todos esos valores que les enseñamos a los niños. Mientras otros sistemas benefician al que hace la troncha, al que serrucha el piso, al que tiene mentalidad de tiburón, el anarquismo se basa en los principios de justicia e igualdad para mejorar nuestro mundo. Aplicando acciones como la solidaridad, la ayuda mutua y el respeto, busca crear una sociedad donde la igualdad sea el factor definitivo. Ojo, si tú eres de los que tiene mentalidad de tiburón, tú también puedes encontrar tu lugar en la sociedad anarquista, solo que tus habilidades y competitividad te beneficiarán sin ser perjudiciales para tu prójimo. Pregunta 5. ¿Crees que los seres humanos son fundamentalmente corruptos y malvados? ¿O que ciertas personas son individuos inferiores, destinados a ser gobernados por sus superiores? Si respondiste sí, entonces definitivamente no eres un anarquista. Pero si has respondido no, lo más probable es que vivas tu vida como un anarquista y sin saberlo. Cada vez que tratas a otro ser humano con consideración y respeto, estás siendo anarquista. Cada vez que resuelves diferencias con los demás, llegando a un compromiso razonable, escuchando lo que todos tienen que decir, estás siendo anarquista. Cada vez que tienes la oportunidad de obligar a alguien a hacer algo, pero decides en cambio apelar a su sentido de la razón o la justicia, estás siendo anarquista. El anarquismo busca eliminar todas las jerarquías injustas y reemplazarlas por relaciones en las que todos los individuos tengan el mismo valor. Ya sea como en estos ejemplos de la vida cotidiana o en el contexto más grande de un país o una nación. Puede que esos ejemplos sean más difíciles de imaginar, pero piensa en esto. Si cuando vas a votar, en lugar de ponerte una lista de candidatos que te caen mal, te dieran a elegir cuánto dinero se destina a educación, cuántos recursos se destinan a construir hospitales y carreteras y aeropuertos, si pudieras votar por cuántos días feriados hay en cada año, ¿te sentirías más representado o menos representado en ese sistema? El anarquismo es como el Wi-Fi, no lo ves pero está en todas partes. Cada vez que prefieres colaborar antes que competir, que eliges la solidaridad sobre la obediencia ciega, estás siendo un anarquista.
Si aún crees que esto suena un poco radical, o que no representa una posición política que se alinea con tus ideales o con la necesidad tuya y de tu comunidad, no importa. Lo interesante del anarquismo es que hay un gran número de corrientes que se enfocan en distintos aspectos de la sociedad. Está el anarquismo clásico, del que ya hablamos, que busca eliminar todas las jerarquías injustas. Pero también tenemos el anarcosindicalismo, por ejemplo, que se enfoca en los lugares de trabajo. Tal como el ejemplo del que ya hablamos de las cooperativas de transporte, este ejemplo puede aplicarse a todos los lugares de trabajo. Imagina una fábrica donde los obreros son accionistas de la empresa, donde las ganancias van directo a los bolsillos de los trabajadores y son ellos mismos quienes deciden qué productos y en qué cantidades van a fabricarlos. O una escuela donde la colegiatura mensual va directamente a los maestros y demás empleados, donde padres de familia y estudiantes pueden votar sobre los temas para aprender. También hay el anarquismo ecologista, que muchas comunidades en América Latina utilizan, cuyo objetivo es la conservación del medio ambiente. En estas comunidades, ellos votan sobre cómo mantener sus recursos naturales, como bosques, fuentes hidrográficas, su biodiversidad, y sobre cómo producir sus productos agronómicos de una manera sustentable. También está el anarcofeminismo, que tiene como objetivo el eliminar las jerarquías de género usando los principios del anarquismo, y busca lograr la igualdad general usando los principios feministas. El anarquismo indigenista, de la misma forma, ve al anarquismo como un componente crucial de lograr el avance de los pueblos indígenas, y ve a los pueblos indígenas como una pieza fundamental para alcanzar la equidad completa entre seres humanos y la equidad entre nosotros y la naturaleza. Existe incluso anarquismo cristiano, que ve en el mensaje de Jesús un llamado a abolir las jerarquías de este mundo. Al igual que otras órdenes religiosas, hacen obra social basándose tanto en la compasión que predicó Cristo como en los principios de colaboración y mutualismo de la filosofía anarquista, desechando las ideas autocráticas y fundamentalistas que tiene muchas veces la religión y basándose en los preceptos de amar al prójimo como a sí mismo. El anarquismo no es una utopía lejana, sino una práctica cotidiana. Pero en nuestros días, los principios del anarquismo son cooptados para reforzar al sistema. La ayuda mutua que realizamos frecuentemente se la etiqueta como caridad y se utiliza como propaganda para hacernos creer, a quienes donamos, que somos exitosos y que el pobre es pobre porque quiere. Y hacer creer a quienes recibimos ayuda que si nos esforzamos algún día nosotros también seremos exitosos. En un contexto político donde cada vez tenemos menos libertad, donde el número de candidatos viables para elegir cada vez es menor, donde tenemos que conformarnos por votar al menos peor, y donde los partidos constantemente se radicalizan hacia ideales que no benefician a la sociedad, la filosofía del anarquismo es digna de estudiar. Es como estar frente a un examen en las que todas las preguntas tienen trampa. Si respondes la opción A, te va mal, y si respondes la opción B, te va aún peor. El anarquismo no se trata de una opción C, sino de reformular completamente la pregunta.